Hola Maker, en este video vamos a aprender cómo hacer soportes automatizados óptimos con el Repetier para impresión 3D. Pues bien, nosotros todos sabemos que el Repetier es un software gratuito, libre, con el cual de hecho nosotros enseñamos cuando ustedes adquieren una impresora 3D nuestra o existen tutoriales, y la idea es que ustedes saquen mayor provecho a este software pese a sus limitaciones. Nosotros en este momento vamos a enseñarle, por ejemplo, para esta pieza, que en el cual pues es evidente por su geometría que requiere de soportes, cómo hacerle soportes automatizados y fáciles de quitar, que es quizás lo más importante. Resulta que algo que sucede muchísimo en la impresión 3D es que cuando nosotros queremos hacer un uso de los soportes automatizados, normalmente en Repetier quedan muy pegados. Él te los hace, pero quedan tan pegados que al quitar los soportes de la pieza, en ocasiones te los daña y bueno, con suerte, si no te lo daña, pues queda bastante marcada. Esa es quizás una de las limitantes de los soportes automatizados. Y la idea realmente es conocer un poquito más de cómo se podría hacer para que esto no suceda. Con todo y ello, desde ya te digo que Repetier no es el programa más óptimo para hacerlo. En este caso te recomendamos otro software, nos puedes preguntar por él, con el cual puedes hacer soportes óptimos muy fáciles de quitar y de que dejan muchísima menor huella. Pero bien, trabajando el Repetier básicamente tenemos el slicer, y cuando hablamos aquí en configuración nos va a salir prácticamente esta ventana en la cual nosotros podríamos en este cuarto menú generar los soportes automáticos. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es habilitarlos, y una vez que los habilitemos nosotros deberíamos saber para cada material cuál es el ángulo más adecuado para crear soportes sin necesidad de crear soportes innecesarios. Por ejemplo, para el caso del PLA nosotros podríamos usar perfectamente un ángulo sobre la horizontal de 65 grados, porque con un buen ventilador de capa como lo tienen nuestras impresoras, realmente hemos notado que imprime bien hasta ese ángulo. Es más, lo podrían llevar hasta 70 con práctica. Pero si por lo menos fuese ABS, 45 grados sería más apropiado. Pero bueno, esto no es de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es estas opciones que nos dan. Son muy limitadas en realidad, pero pues también tenemos que aprender a trabajar con ellas. ¿Qué es lo que queremos? Básicamente, el primero es diferenciar entre estos dos contact set at distance. ¿Qué hace referencia? Bueno, el soporte, ¿lo vamos a pegar o no lo vamos a pegar a la pieza? Es básicamente esa pregunta lo que hacemos. Si es 0, tengamos por seguro que se va a adherir muy bien. Va a ser como parte integral de la pieza, sobre todo si tú tienes un solo extrusor. De ahí la importancia del doble extrusor que trae por defecto la Pegasus Extreme. Pero si tienes uno solo, lo ideal es usar este. El asunto es que lamentablemente no siempre punto 2 es la ideal distancia entre el soporte y la capa real de la pieza. A veces puede ser mucho, a veces puede ser insuficiente, dependiendo de qué grosor de capa trabajes. Y esa es una de las limitaciones que nos trae Repetier. Lo otro es el patrón rectilineal. El patrón rectilineal es un patrón, básicamente un grid, que nos permite optimizar un poco ese soporte, y es el que nosotros recomendamos. Hay otras opciones como Honeycomb o Pillars, pero son muy complicados. Realmente el grid rectilineal para mí es el más sencillo y es el que podemos de alguna forma dominar más fácilmente los otros parámetros, como es que es el espaciamiento entre los patrones. Básicamente nosotros vemos líneas que van a soportar un piso, ¿sí? Van a soportar un piso, y esas líneas van a estar separadas cada cuantos milímetros. Entre más separado, más fácil será de quitar, pero también más distancia va a haber entre los postes o entre las paredes, y va a haber más oportunidad de que caiga material. Entonces realmente por defecto salen 2.5, pero mi recomendación es que juguemos a partir de 5. De otro lado está el ángulo. El ángulo no es más que, como su nombre lo dice, es con qué rotación vas a tener esas paredes de las que hablábamos aquí en espaciamiento.
Y bueno, la verdad pues por defecto es 0, pero pues eso es muy complejo, dependiendo de la pieza es muy complejo determinar cuál es el mejor ángulo, porque también depende de cómo usted tenga rotada su pieza y depende de cómo esa pared está puesta. En fin, realmente eso es muy personalizado y ya con el tiempo usted lo entenderá. Pero aquí lo que queríamos realmente tocar es el tip de la distancia y del espaciamiento. El de la distancia para que sea más fácil de quitar y para que no deje tanta huella. Y en el espaciamiento para que gastemos menos material y también nos facilitemos el retiro de la pieza. Por último están las capas interfase, que digamos que son las capas intermedias que hay entre el objeto que queremos imprimir y el material de soporte. Normalmente esas capas tienen, digamos que, un comportamiento un poco distinto, porque es la capa que se va a adherir a la pieza o la que está más próxima a la pieza. Por tanto, pues que nosotros escojamos 2 o 3, pues tiene su efecto, mas no es grande el efecto como si lo tiene en otros softwares. Realmente lo que hemos visto es que 3 funciona perfectamente y ustedes lo pueden trabajar. Y lo otro también es el espaciamiento entre esas líneas de interfaz. Entonces, si realmente, bueno, ya se lo vamos a trabajar un poco. Si el espaciamiento natural del patrón es 5 milímetros, pues en esa interfase nosotros le hacemos 2 para que estén más pegaditos. Pues realmente lo que va a hacer es que es una capa un poco más densa justo antes de la capa definitiva. Eso lo vamos a ver ahorita. Finalmente aquí nos dice que soporta solamente en el plato. Esto realmente, bueno, depende mucho de su pieza. Usted tendrá con el tiempo el criterio para decidir, pero mi consejo es que puede hacerlo para piezas, o sea, para soportes sobre la mesa de impresión o incluso sobre la misma pieza. Bien, entonces ya con esto vamos a guardarlo, digamos que es cotizaciones flash para hacerlo, y nos vamos al repetir y aquí nos vamos a escoger el soporte y vamos a hacer el slicer. Una vez ya se ha hecho el slicer, pues nos queda evidenciar qué efecto tienen esos parámetros que acabamos de ver, como es el pattern spacing o el espaciado entre el patrón, en este caso pues rectilineal, recordemos, un grid rectilineal, y el espaciado de ese mismo grid, pero en lo que llamamos las capas de interficie o de contacto final con la pieza. Entonces, para eso, para evidenciar o hacer más fácil pues la visualización, vamos a enfocarnos en esta zona, donde evidentemente en esta parte vamos a tener unos soportes, y vamos a darle aquí en colores para que los colores nos diferencien el tipo de capas. Es por velocidad, pero pues como la velocidad de los soportes y de las capas normalmente son distintas, pues ahí vamos a ver una diferenciación. Y de hecho ya lo vemos aquí un poquito hacia abajo. Fíjense que hay unas capas rosadas. Estas capas rosadas hacen referencia, digamos, a los soportes habituales. Esta parte amarilla, que es justo antes de entrar en contacto con la pieza verde, hace referencia justamente a las capas interficiales. Pero bueno, eso ahí quizás no vamos a ver tanto el efecto que quiero que veamos, y es aquí donde lo vamos a ver. Para eso le vamos a decir, vamos a mostrar un rango de capas, y ya previamente hemos analizado que pues en la capa 157, fíjense, vamos a verlo un poquito, una vista un poquito más superior. Fíjense, el relleno rosado tiene una densidad baja, ¿sí? Se supone que este grid entre línea y línea hay 5 milímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que ya cuando empezamos a subir capa, vamos a empezar a subir, llega un punto en que se empieza a hacer las capas interficiales. Ahí vamos subiendo capas de relleno, pero ahí empiezan las capas interficiales. Fíjense que estas capas todavía no es la superficie, pero hay una distancia menor. O sea, de hecho es más o menos 3 milímetros, que es lo que habíamos determinado con anterioridad. Y dijimos que eran 3 capas, entonces aquí va una.
aquí nos hace una segunda capa, aquí nos hace una tercera y ya finalmente nos dará evidentemente la capa final, que demora un poco en salir a medida que subimos capas. ¿Por qué? Porque le dijimos que no podía quedar completamente adherida. Recordémonos que la distancia que decidimos que quedase entre el soporte y la primera capa del objeto fuese de 0.2, ¿sí? Entonces eso lo que va a hacer es que, uno, en la parte de abajo no gastamos tanto material, ¿sí? Sino que más bien fue un soporte para el soporte final de la pieza, que ya no va a ser de 5 milímetros la distancia, sino de 3. Y cuando ya vamos a hacer la capa completamente, digamos, fina, esa capa fina realmente se va a reposar sobre paredes que están espaciadas 3 milímetros, lo cual básicamente no nos va a generar ningún efecto de puente o de filamento caído. Entonces ya con eso nosotros realmente vamos a tener la posibilidad de ahorrar material en el soporte, ahorrar tiempo en el soporte y garantizar que el soporte lo podamos retirar con mayor facilidad. Con todo ello, les insisto, repetir no es lamentablemente la mejor herramienta para eso, y sí recomendamos muy fuertemente que nos consulten por nuestro software adicional para que puedan trabajar soportes y ahorrar en otros aspectos. Bueno, eso es todo por el tip de hoy. Esperamos que realmente le haya servido y que pueda optimizar más en el uso de su impresora 3D.